Denis Gagnon es un teólogo canadiense que contaba una anécdota graciosa. Decía que en una fiesta de Pentecostés, como la que vamos a celebrar mañana, antes de celebrar la Eucaristía, se le acercó el lector y le dijo que tenía problemas para poder proclamar la primera lectura. Es la famosa lectura de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, versículos 9 al 11, donde se nos narra la primera predicación de San Pedro después de Pentecostés, cuando resulta que ante una multitud de muchos países, pues es entendido por todos y ahí se revela la acción del Espíritu. Y dice el texto de San Lucas: partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y los distritos de Libia junto a Cirene. Y el lector decía que con nombres tan raros, ante una asamblea numerosa que le estaba mirando, se sentía incapaz de pronunciarlo sin error. Que por una parte si podía eliminarlo sin más, y por otra parte, ¿qué sentido tenía repetir esta larga lista de pueblos ya desaparecidos que sonaban a chino a los que oían? Y sin embargo, continúa Denis Gagnon, yo le dije que al contrario, que precisamente porque eran nombres extraños que sonaban a chino y eran de países remotos, era muy importante captar que precisamente ahí es donde podíamos tener también un vislumbre de la acción del Espíritu Santo. Ningún país para él es extranjero. El Espíritu Santo es habitante de Jerusalén, pero también de, como se dio cuenta Pedro y los discípulos, de Asia, de Bitinia, del Ponto, de Frigia o de Panfilia. Y hoy diríamos del Canadá, de Finlandia, de Rusia, de Afganistán, de Sudáfrica, de Australia, de Honduras, de cualquier sitio. Porque hombres de espíritu, mujeres movidos por el Espíritu de Jesús, los podemos encontrar en todos sitios, incluso entre los no creyentes también. Pero ¿cuál es la acción de este espíritu de Pentecostés, que está tan repartido de tal manera que es vecino de cada lugar del mundo? Por una parte, habla una lengua que todos entendemos. ¿Cuál es la lengua universal? Decimos, pues hoy el inglés, porque es el que está más expandido. Se soñaba con el esperanto como un idioma artificial que pudiésemos aprender todos. Se habla de las posibilidades del chino en el futuro. Pero en realidad el lenguaje que comprendemos desde incluso antes de nacer en el útero materno hasta el último momento de nuestra vida, cuando simplemente nos aprietan una mano, es el lenguaje del cariño y del amor, de que somos importantes para alguien, de que alguien está interesado por nosotros y que además nosotros tenemos la capacidad de hacer lo mismo y expresar lo mismo. Pues bien, ese es el lenguaje del Espíritu, comprensible por todos en todos los lugares. Nos dice que tenemos un Padre común, que pase lo que pase y nos tratemos como nos tratemos, en el fondo somos hermanos y esa es la base. Pero sobre todo también nos dice que tenemos un proyecto de vida, que el mundo no está terminado, que la Iglesia no está terminada, que el reino de Dios no está terminado y por tanto nos convoca a la lucha, al trabajo por la justicia, por la paz, el trabajo por la reconciliación, el trabajo por la liberación, el trabajo por la experiencia de Dios. Esta persona de la Santísima Trinidad, que por una parte es lo más básico y por otra parte lo que nos saca de nuestras casillas, de nuestros ámbitos cerrados, de nuestros corazones herméticos. Y es curioso porque nos podemos preguntar si eso tiene alguna incidencia en nuestro interior, en nuestra vida cotidiana. Porque claro, cuando uno se ve su propia vida, por una parte la encuentra sumamente interesante y por otra parte sin mucha importancia. Sumamente interesante para nosotros mismos, porque es la única que tenemos. Mi vida es lo que más me interesa, incluso con la comparto cuando la quiero entregar a los demás. Pero por otra parte, cuando uno se ve dentro de los 6.000 millones y pico de personas que estamos en el mundo y se ve que no es una gran figura en ninguno de los campos, pues parece que no es protagonista de la historia, que es simplemente una pequeña mancha en un gran cuadro. Y sin embargo no es así.
El Espíritu hace que cada uno de nosotros sea una persona decisiva en la historia de la salvación. Que mi propia historia, mi propia vida tan pequeña, tan cotidiana, tiene una importancia decisiva. Es cierto, en un plano más grande, pero absolutamente decisiva. El Espíritu, vecino de todos los pueblos, el Espíritu que nos da nuestro fundamento, el Espíritu que nos lanza hacia el futuro, el Espíritu que hace relevante e importante nuestra vida. El Espíritu que está ahí, el Espíritu Santo que está ahí, pero que depende si lo utilizamos o no, si lo captamos o no. Como esa fuente de vida que está dentro, intentando romper la corteza de nuestra tierra y convertirse en manantial. Quizás eso es lo que quería expresar el gran poeta uruguayo Mario Benedetti cuando se expresaba así: en el centro de mi vida, en el núcleo capital de mi vida, hay una fuente luminosa, un surtidor que alza convicciones de colores, y es lindo contemplarlas y seguirlas. En el centro de mi vida, en el núcleo capital de mi vida, hay un dolor que palmo a palmo va ganando su tiempo y es útil aprender su huella firme. En el centro de mi vida, en el núcleo capital de mi vida, la muerte queda lejos. La calma tiene olor a lluvia. La lluvia tiene olor a tierra. Esto me lo contaron, porque yo nunca estoy en el centro de mi vida.